Muy buenas a todos, gente. Volvemos después de bastante tiempo, casi 2 meses. Volvemos a tener una entrevista, vamos a tener una charla. En este caso tenemos un invitado muy especial al que, antes de presentarlo, quiero agradecer de antemano que haya accedido a hacer esta charla tan bonita, creo yo, que vamos a hacer de la Copa África. En este caso tenemos a Pedro Fermín Cano, periodista especializado en el fútbol africano y que lo tenemos muy presente en el medio de comunicación Eje Sport. Pedro, muchísimas gracias por aparecer aquí por el canal. Gracias a ti, David, por invitarme. Ya sabes, es un placer estar aquí contigo. Así Yo que, la verdad es que ya te tenía tiempo fichado de ahí de G-Sport. sí. Me acuerdo que nos empezamos a seguir ahí en las redes sociales y siempre te Ujú. veía hablar de ahí del Nzalan se dice bien, ¿no? Sí, vale decirlo así. Sí, sí. Me falta un poquito ahí el acentillo ecuatoguineano y Sí. digo, madre, y yo siempre pensaba, madre mía, es que ahora que se acercan las fechas, yo creo que está bien hacer una charlita así de la Copa África. Entonces, si quieres, si te apetece, entramos ya directamente al turrón y te quería preguntar un poco por cómo está el contexto del Ensalan, de la selección de Guinea Ecuatorial, que ha sido bastante turbia en estos meses, por el tema de las elecciones, el tema de la mala organización de la federación. ¿Cómo está el contexto de la selección? Bueno, normalmente, ahora mismo yo creo que hay mucha tranquilidad. Creo que lo pudiste ver ayer, que de hecho puse un vídeo del capitán que se estaba disculpando por los últimos incidentes que hubo el 12 de octubre en la anterior convocatoria que él estuvo. Entonces, yo creo que ahora mismo las cosas están muy calmadas eh, de cara a la CAN, que se ha metido, de hecho, mucho en las últimas semanas el vicepresidente, que él mismo está presente para intentar resolver todos los inconvenientes para que los jugadores vayan a la Copa África con total tranquilidad, sin preocupaciones. Entonces, hay muchísima tranquilidad. Muchísima tranquilidad. Claro, porque es que la situación era un poco turbia hace unos 2 meses por el tema de la mala organización con el tema de los viajes, ¿no? Todo ocurrió o explotó en ese octubre por el tema del partido contra Malawi. Porque, bueno, Ujú. y ya venía un poco todo reincidente con el tema de, pues, a 24 horas de un partido viajar, coger un avión, porque al final estamos hablando no solo de futbolistas, deportistas que necesitan una recuperación y necesitan un patrón acorde a los viajes que hacen. Sí, sí, sí. Es que al final esto estalla porque ya es algo que se repite, o sea, muchas veces, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, como has dicho, el partido que se jugó en Sudáfrica fue en marzo contra Namibia, donde tuvieron que ir en la madrugada del mismo día del partido y llegaron sobre la hora del partido, entonces sin tiempo para descansar. Entonces, una vez, supongo que cualquiera te lo permite, por decir, oye, hemos tenido ese problema, pues vamos a entenderlo y hagamos esto. Por el país, por la gente, por nosotros y por la imagen del equipo, ¿no? Entonces, cuando ya se repite, pues ya es un poco complicado, entonces está ya todo. Y hay que reconocer que hay cosas que se hacen mal, o sea, desgraciadamente son muchas cosas. Entonces, una persona que ha crecido, por ejemplo, en España, como es la mayoría de los jugadores de la selección, como Emilio Nsue, muchas veces estas cosas no te las acepta y como que los conflictos se repiten cada vez y como que la imagen que antes era, supongamos, exteriormente buena, o sea, que a nivel interno, que al final no te terminan de decir todos los problemas que hay, pero que cuenta mucho lo que ves, y cuando esto también ya se ve mal, entonces te das cuenta que muchas cosas no funcionan. Claro, yo lo que me pregunto es, a ver, no sé si será cosa de los jugadores españoles que están nacionalizados a Guinea Ecuatorial, pero es que esto ocurre, por desconocimiento lo digo, esto ocurre también en otros países de África, esta desorganización, entiendo que puede llegar a haber, pero sí, suele ser algo común. A ver, será en algunos países,
Se da en algunos países de África, que también se da en países grandes. No exactamente el tema de los aviones o, por ejemplo, de ir tarde al partido, pero sí lo que sí te puedo decir que se da en muchos de los países de África es, por ejemplo, el tema de los pagos, que hay atrasos. La convocatoria anterior no nos pagasteis, pues si no nos pagáis en esta, me temo que no vamos a entrenar, no vamos a jugar, como en la última convocatoria, creo que le pasó a Nigeria, que los jugadores dijeron que no iban a entrenar, que si no les pagaban todos los pagos que estaban atrasados. Entonces, se puede decir que es algo común en África, pero en nuestro caso más. En nuestro caso más. Mm. Claro, o sea, pero yo creo que entonces hay que dividir un poco los problemas, porque claro, está el problema de económico, que eso parece ser que es un poco más común, pero claro, luego ya por lo que explotó todo fue por fallos de organización, que al final entiendo que eso es incompetencia de la FEGIFUT, por así decirlo. Lo que me extraña es que lo que he visto es que en el mes de noviembre hubo otra vez elecciones y volvió a salir elegido Venancio Tomás Endón. Sí, bueno, es que no se le puede culpar a otra persona, no se le puede culpar a otra persona sobre el tema de los viajes, aunque la verdad es que eh, en condiciones normales, la federación, yo creo que al igual que los jugadores, eh, también es víctima de otro órgano superior que es el que organiza el tema económico en la federación. Ya te lo digo yo así, porque al final, ¿sabes? Nuestra federación no tiene o no tiene el poder sobre ¿cómo se dice? El sector financiero o lo económico, porque para cualquier viaje, para cualquier partido que se juega, para cualquier expedición que tiene que salir de la federación, primero tienen que mandar un presupuesto al gobierno y el gobierno a su vez tiene que aprobarlo. Así que si la FEGIFUT, por lo que sea, lo manda tarde porque se creen que les va a salir en un día y tal, pues lo mandan tarde y el gobierno no está muy convencido de lo que les han mandado, y no se aprueba, yo creo que como sea, o como se quiera tratar, el viaje o la organización será mala porque se va a atrasar la aprobación del presupuesto y claro, los jugadores, su jefe más inmediato, por decirlo así, es la federación. Entonces Claro. ellos no pueden decir, no, es que el gobierno no ha liberado el dinero. No, no. Esto lo tiene que tratar la federación, que por eso son los que dan la cara por la selección. Entonces sí que es mala organización de la federación, sí o sí, pero ellos también sufren porque al final estos temas de dinero y tal tienen que pasar por el gobierno y este tiene que autorizar a la tesorería que liberen los presupuestos. Mientras que no pase esto, eh, pues seguiremos teniendo este tipo de problemas. Y yo digo, pues mientras que nuestra federación no tenga capacidad para tener la capacidad de gestionar su propia economía, pues son problemas que creo que van para la larga, ¿eh? Porque si no, no sé yo. Es que, claro, por lo que dices, hay mucho trámite de por medio para poder llevar el tema de los presupuestos, los gastos de gestión, de viajes. Claro, lo que sí que es verdad que es lo que dices, que al final, que al final esto no viene de ahora. Entiendo que viene desde atrás. O Ujú. sea, la federación, Desde la atrás. FEGIFUT, claro, la FEGIFUT tendría que ser consciente de, ostras, pues tenemos que pedir este presupuesto al gobierno. Pues vamos a hacerlo con antelación, porque es que si no, no nos lo van a dar y va a ocurrir algo. Claro. Y es que al final, intentando defender es un poco difícil también porque, ¿sabes? Cuando empieza una temporada, claro, las fechas o los parones internacionales ya están establecidos. Mm. Ya se sabe, aquí va a haber parón, aquí no va a haber, aquí va a haber parón de qué. Si con 3 meses de antelación o 5 ya sabes que va a haber un parón y luego tienes
retrasos en que te aprueben el presupuesto es porque no estás haciendo tu trabajo. Entonces, yo creo que si mandas un presupuesto al gobierno 4 meses antes de que llegue la fecha del parón, no creo que esto se retrase. Pero si lo haces cuando te faltan 2 semanas de 5 meses, no estás haciendo tu trabajo y va a haber problemas siempre. Entonces entiendo que los aficionados del Ensalan entendéis que todo esto es culpa de la federación y entonces, por si es culpa de la federación, ¿por qué ha salido reelegido Venancio Tomás Endón? Entiendo que las votaciones las llevará otra gente que está asociada a la federación o algo, ¿no? Entiendo. Yo creo que de ser que las elecciones de la federación se hicieran como, por ejemplo, las presidenciales, o sea, del gobierno, Mm. y hubiera o sea, total libertad para votar, yo creo que Venancio Tomás no salía elegido. Y en condiciones normales, bueno, ya te digo yo que si en las elecciones de la FEGIFUT de este año hubiera otro contrincante, o Mm. hubiera un contrincante, él no saldría elegido. Lo que pasa es que fue a las elecciones como candidato único Ah, vale. y ya te digo, sí, 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 fue como candidato. Pasa que habían cinco, o sea, se presentaron 5 personas. Entonces, en las preliminares, una cayó. Y las 3 últimas, que el gobierno mandó una comisión que inspeccionara o que revisara los expedientes de eh, todos los que se presentaron, y 3 de ellos, por explicaciones que dieron ellos, no eran aptos para presentarse a candidatos de la FEGIFUT porque no cumplían con ciertos requisitos que supuestamente eran importantes. Entonces, Venancio Tomás fue como candidato único. Tanto que ya te puedes imaginar que de 20, 25, 24 asociaciones votaron y 17 estuvo en contra. Así que Hostias. ya te digo yo que fue elegido porque o sea, fue el único que estuvo en la asamblea, porque si no, no gana. No gana. Claro, es que ahora, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza el vídeo aquel de Emilio Nsue con Carlos Acapo y todos los jugadores que me acuerdo que lo Ujú. subisteis a Egesport, en el que hablaban de si ir o no ir a jugar el partido contra Malawi y tal. Y me acuerdo Sí, sí. que Emilio Nsue, hay un momento en el que dice, yo los que residís en el país, os entiendo perfectamente que queráis jugar el partido por como que dejó entrever que tema de gobierno y federación como que había muchos chanchullos y un poquito de cosas turbias. Sea, eso es más por el papel, ¿no? Por el papel que tienen los jugadores dentro de la selección, ¿no? El peso, sobre todo. Porque no es lo mismo que bueno, para la selección de Guinea, porque si es Camerún o Nigeria, ya te digo yo que sería lo mismo, porque ya supongo que habrás visto que en la convocatoria de Camerún este año se han quedado grandes, como Naná y entre otros. Mm. Así que en la selección de Guinea nosotros no, yo creo que nosotros no tenemos esta libertad, porque si decimos no vamos a llamar a Mascarel, no creo que tenemos muchas opciones para que no se note la decisión. Entonces, Claro. Emilio dice eso a raíz de que los jugadores nacidos en Guinea, y que han comenzado su carrera ahí, no tienen el mismo peso y entonces se puede decir no convocarles y no se Hostia. notaría mucho. Sí. O sea, que es más por eso. Entonces, si dicen, Mm. yo no voy a jugar, y te van a decir, hombre, si no vas a jugar, nosotros no perdemos mucho. Entonces, no te llamamos y asunto cerrado. Entonces, no pasa lo mismo con los jugadores, o sea, que han crecido en España, Mm. porque son,
por decirlo de una forma concisa, son lo mejor que hay en la selección. Claro. Y entonces, si quitas a uno por política, entonces pierdes a todos. Entonces es más por eso que dice Emilio, que vosotros no digáis nada, que después yo sé lo que puede pasar. Y es más en este aspecto, no. Aunque la gente en verdad piensa que lo dice porque les van a extorsionar, o sea, o cosas así, amenazarles. No, yo creo que es mucho más fácil dejar de convocarles Mm. y ya. Es que o sea, bueno, por lo que dices, entiendo que no he sido el único que lo ha interpretado al igual, de una forma un poco rocambolesca, pero es que cuando lo dijo Emilio en su encima, en esa situación, ¿no? Que había bastante tensión, bastante crispación, dio la Ujú. sensación como que al igual había algo detrás que no conocíamos. O sea, veo que no, por lo que dices, veo que no he sido el único que lo ha podido interpretar de forma errónea. No, es que al final puede ser también, ¿no? Porque, o sea, sin, sin necesidad de acusar a nadie, sabemos que Guinea es un país donde, bueno, se dice libertad, por ejemplo, de expresión, pero que no hay tanto como parece, porque al final no puedes decir lo que quieras y irte de rositas por ahí. Entonces es un poco esto, ¿no? Que yo creo que lo que entiende Emilio de estas situaciones, que, por ejemplo, un jugador que ha comenzado su carrera en Guinea y que ha nacido en Guinea, que tiene todo en Guinea y que, por ejemplo, está en España, como hay varios, o en Europa, que solo están para jugar fútbol y que después de esto normalmente se van a Guinea. Entonces, no es lo mismo para ellos ponerse de rebeldes en la selección porque Mm. esto les hace enemigos un poco más grandes que ellos, que por ejemplo alguien como Emilio, por ejemplo Balboa, que puede Mm. decir yo no voy a Guinea porque no quiero ir, yo no voy a Guinea en mi vida más y no pasa nada. Entonces no es lo mismo con los jugadores que Emilio les dice que no hablen. Y además, la mayoría de estos jugadores a los que le decía eso Emilio son jugadores que ha formado eh, el presidente de la federación. Claro. Son la mayoría jugadores que ha formado él en la academia donde él es presidente. Entonces, es más por ahí. O sea, lo que piensa la gente, yo creo que no es. La situación no es libre de ello, 100%, pero Mm. no es más por esto, yo creo. O sea, es más por el tema de. Vosotros estáis haciendo vuestras carreras para jugar con la selección y entiendo que si hacéis lo que nosotros, esta parte o sea, de vuestros sueños, entonces se puede cerrar porque os ponéis como rebeldes y nos llaman. Entonces, no es libre 100% de lo que has deducido, Mm. pero no creo que se diga más por eso, porque al final son jugadores, personas públicas que el pueblo tiene mucho aprecio, y no se les puede dar el mismo trato como, por ejemplo, a alguien que supuestamente un activo de la oposición y que Mm. su vida es de insultar a los mandatarios actuales. Entonces no sería lo mismo. Entonces yo creo que se les trataría algo diferente. Pero es más por no cerrar su etapa de jugador internacional con la selección. Yo creo que va más por ahí. Vale, entiendo. Por cierto, me acaba de llegar el aviso del Zoom. En 7 minutos se cerrará la sesión, así que te tendré que enviar Ujú. otra vez el link. Pero bueno, si quieres Vale, entramos ya en materia un sin poco Copa problema. África. ¿Cómo ves un poco a la selección Ujú. de Guinea Ecuatorial de cara a la CAN? Y bueno, y también preguntarte por el tema de Ensue, que parece que, bueno, como subiste ayer, que subió Ujú. ese vídeo comunicado diciendo que tiene pensado volver a la selección. Ahora lo que no sé es si Juan Micha le convocará o no, porque como no le convocó en el mes de noviembre y tal, y se quedó así un poco enrarecida la cosa. Es que la convocatoria de noviembre, yo creo que a Emilio no se le lleva para intentar calmar un poco las aguas, ¿no? Que la cosa estaba, que en octubre no hacía mucho.
No hacía más de un mes que pasó lo que pasó y ya sabes que al final todos los desentendimientos que hay en la selección, de parte de los jugadores, el primer señalado al final va a ser siempre Emilio, Sí. va a ser siempre Emilio al final, entonces, y ya te digo yo que hay, así como hay gente que quiere a Emilio en la selección, hay otras muchas personas que no le quieren. Dentro de personas importantes en el gobierno, hay gente que no le quiere, entonces yo creo que se le deja para intentar calmar las aguas en la convocatoria de noviembre. Pero eh, si es decisión absolutamente de Juan Michá, 100%, Emilio va a estar en la Copa de África. Emilio va a estar, si no se mete otra gente que no le quiere ahí, Emilio va a estar. O sea, Emilio es un jugador que Juan Michá convocaría incluso para no ir a jugar, yo lo pienso, Hacer simplemente vestuario, aunque para fuera. hacer vestuario, claro, y que los jugadores sientan el apoyo de su capitán. Entonces, si es decisión 100% de Emilio Zue y no se mete lo político ahí, o sea, de Juan Michá y no se mete lo político, Emilio Zue va a estar en la selección y yo creo que él está también entusiasmado, ¿no? Por ir a la Copa África. Sería la cuarta para él y seguramente la última porque ya con la edad no se sabe, a lo mejor en 2 años se retira, porque él ya dejó entrever que pronto se retiraría. Entonces podría ser su última Copa de África y yo le llevaría por respeto y claro, hay que ver si no nos meten otras cosas ahí que no tienen nada que ver con fútbol, Mm. pero yo estoy seguro de que Emilio va a estar en la Copa África. Hombre, Emilio Nsue, ex de mi Club Deportivo Castellón, al igual que también Sí, tuvisteis sí. en la convocatoria de marzo a un chavalín, a Santi Boricó, que ahora A está en Santi Arenas de Boricó, Guecho, sí. pero... Sí, sí. Está cedido en Arenas de Guecho, pero sigue Mm, siendo jugador de Castellón, claro. mm. Pero aún lo ve, aún está un poco aún verde para ir a la Copa África. No sé qué Bueno, tal lo hizo esto, en la convocatoria de marzo. esto, esto no se sabe, ¿no? Porque al final, ¿sabes? Que Micha al final intenta llamar de fuera a los que juegan 100% aquí. Y si en el momento de llamar está mejor Boricó, que te puede servir para el lateral, para, para la zaga también, entonces, si está mejor que otros del mismo nivel que él, entonces puedes estar seguro de que va a estar. Pero en defensa, yo creo que la defensa es una de las líneas más difíciles o sea, en la selección de Guinea para jóvenes. Mm. Porque mientras que estén a Capo, Saúl Coco, Esteban y Basilio, está un poco difícil tener sitio ahí. Entonces, para ser segunda opción en caso de algo, yo creo que Borico, no sé, tendrá un 45% posibilidades para ir. Bueno, y que si no, tiene todo el futuro por delante, que Tiene es que es un todo el chavalín. futuro. Todo el futuro y claro, es que las eliminatorias para la próxima Copa África no está que se va a jugar. De hecho, el sorteo es pronto, entonces no se va a quedar sin partidos. Tiene todo el futuro, como dices, claro. No, sí, sí. Y bueno, futuro más próximo tenemos la Copa África. ¿Crees que Guinea Ecuatorial puede hacer un mejor papel que la última edición? Es cierto que al final caísteis en octavos de final, pero le plantasteis cara a Nigeria, a Costa de Marfil, que fueron justamente luego los dos finalistas. Emilio Nsue, Ujú. que estuvo en su prime, metiendo 7 goles, siendo bota de oro. ¿Cómo ves a Guinea de cara a la Copa África? ¿Crees que podéis hacer un buen papel, llegar lejos? ¿Ves ahora mejor que en el año 2023? Bueno, comparado con el año 2023, yo creo que hay cosas que han cambiado un poco en el tema de los jugadores, por ejemplo. Es que ahora mismo la mejor actuación que puede hacer la selección de Guinea en una Copa de África es llegar a la final y si es posible ganar. Cualquier cosa que no sea esto, a mí no me satisface, ¿vale?
por decírtelo así, porque ya se jugó semifinal, aunque perdimos contra, creo era contra Ghana, sí, 3-0 ahí en Malabo. Y ya sabes, en la última edición, octavos de final, pero pasa que jugadores que son clave para el equipo, o sea, para el funcionamiento del equipo, o sea, en el aspecto de mantener balón y eso, jugar, como es Machín, que han pasado un periodo un poco largo sin equipo desde que empezó la temporada y hasta hace poco empezó a jugar. Entonces, si estos jugadores pueden llegar bien, aunque comparado con lo que era Machín en la edición pasada de la CAN, yo creo que no va a ser, porque al final era un jugador que jugaba, se puede decir, en la élite, jugador del Monza entonces, y ahora está en un equipo de Serie C, entonces es un bajón un poco grande. En el lateral izquierdo también. eh, Basilio, que también ha estado algo de tiempo sin jugar y hasta hace poco le han fichado eh, para jugar. Creo que tiene como 2 semanas o 3 para llegar. Pero sí, nos estabas contando que tú tienes muchas esperanzas con Guinea Ecuatorial para esta Copa África y que todo lo que no sea semifinal, final o ganar no acabarías contento. O sea, eres exigente con la selección. Es que al final hay que ponerse exigente, porque ya jugaron todas las fases y ahora solo falta jugar la final y creo que los jugadores quieren llegar a la final, si es posible ganar la Copa África. Entonces, yo estoy en las mismas, que quiero la Copa África y todo lo que no sea llegar a la final y ganar la Copa África, para mí eh, es un fracaso. Es un fracaso, no porque sea la mejor selección, sino por lo que han hecho hasta ahora. Porque si eres la selección que eres y cada vez que vas a la Copa África, o sea, no te puede ganar Costa de Marfil en la fase de grupos, no te puede ganar Nigeria, pues es porque puedes hacer más. Entonces, es lo que te digo. Todo lo que no sea llegar a la final, todo lo que no sea llegar a la final y llegar a la final. Si llegas, Mm. para mí has avanzado, porque es una fase que no habías jugado y si no ganas, no pasa nada. Para mí, no pasa nada. Pero si ganas, ya te Pues si ganas pones, te ya te consagras pones ya. más arriba, pero te consagras, exacto. Entonces, pero también entiendo que va a ser bastante difícil. También entiendo que va a ser bastante difícil, porque de hecho el grupo en el que está Guinea puede parecer un grupo fácil para una persona que no sigue el fútbol de África, pero ahí delante tienes a Argelia, tienes a Burkina Faso, que es un hueso bien duro. Ya te digo yo que el último, o sea, el otro contrincante o rival del grupo es Sudán. También Sí. es un rival difícil. Es un rival difícil que te puede parecer que es fácil, pero en el fútbol de África, cenicientas no hay muchas veces. O sea, te puede pasar que te encuentres con una selección como Guinea-Bissau en la última edición de la Copa África, que le ganamos 4-2, pero que a Costa de Marfil le ganes 4. Al final también va a ser importante lo que es la suerte, ¿no? Ver Sí, cómo va a factor ser el, suerte. el transcurso sí, sí, el transcurso de la Copa. O sea, independientemente de cómo llegan los jugadores, que sé que siempre llegan animados y que hay un factor que es muy importante y que le ha faltado muchas veces a selecciones grandes como es Nigeria, que, que el concepto equipo no terminan de llegar a esto. Entonces que usan, o sea, son más aspectos individuales y esto de cada jugador. Ah, Y esto esa es una ventaja que le sacan Zalan a muchas de esas selecciones, que muchas veces juegan como un bloque, un equipo, o siempre juegan así y, y es muy difícil ganarles. O sea, sí que yo espero la mejor actuación que hayan hecho nunca
porque quiero la Copa África. O sea, lo que no sea llegar a la final, para mí es un fracaso. Claro, lo que sí que es verdad que a priori, si no sigues mucho el fútbol africano, sí que es verdad que, claro, ves la fase de grupos del 2023, que te ves ahí con Nigeria y Costa de Marfil, que Ujú. llegaron a la final, y te ves a esta con solamente Argelia como el rival a priori más Argelia, difícil sí. por conseguir la primera plaza, porque claro, al final, y mira que Argelia desde fuera, claro, da la sensación de que Ujú. está Riyad Mahrez y luego yo no sé si seguirán yendo convocados pues los Brahimi, Slimani o algunos de ellos. Pero claro, al final entiendo que en el fútbol Brahimi. africano, claro, en el fútbol africano Ujú. prima mucho también el tema colectivo y luego por eso siempre ocurren tantas sorpresas, ¿no? Como por ejemplo, aunque esté ausente en Sí, esta sí. Copa África porque no se clasificó, pero la última ha sido Cabo Verde, que ha clasificado para el Mundial y haciendo una fase Ujú. de clasificación muy buena, de hecho. Sí, 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 sí. Es que por eso hay sorpresas siempre. Por eso hay sorpresas siempre, porque al final yo creo que estos juegan más por orgullo, juegan más por orgullo, por defender a su país, a diferencia de selecciones como Nigeria, que a lo mejor tienen algo, o sea, algo de orgullo, pero es que no puede ser lo mismo un chico sacado de, por ejemplo, Primera Federación en España, que uno Simen, que va con aires de soy un jugador profesional y voy a jugar porque soy profesional. O sea, un jugador de primera ref te va a ir, joder, me ha llamado mi país, vamos a jugar la Copa África y esto es enorme para mí, entonces tengo que dar lo mejor de mí, mientras el otro va a ir ahí sobrado, soy Osimhen y, y ya está, entonces es un poco esto. Y claro, también hay eh, selecciones como Sudáfrica, por ejemplo, aunque este año no ha sido tanto como en el año anterior, que la mayoría o el 90% de los jugadores son de la liga local y, y esto sube un poco las posibilidades de que las cosas te salgan bien, porque son jugadores que a lo mejor 5, 6, 7 salen del mismo equipo y El entonces Mamelody Sundowns, es ¿no? mucho más fácil. Sí, 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 es mucho más Que fácil que estuvo en se el Mundial de entiendan. Clubes. Pero esta vez, sí, 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 partidazo, vaya partidazo hicieron contra Dortmund. Mm. Y yo creo que de lo mejor por juego que tenemos en África ahora, o sea, Mamelodi Sundowns. Así que la Copa África, yo creo que este año también habrán muchísimas sorpresas, que es un factor que no puede faltar nunca en la Copa África. O sea, tú no vas a ir a ganar 7-0 a Madagascar porque eres Nigeria. Así que tienes que ir para jugar como con un rival directo, o sea. Claro, sí, pero entiendo, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, ¿no? Al final, Osimhen tiene, por ejemplo, otras competiciones también grandes para jugar, internacionales. Porque al final, aunque está en Galatasaray, Ujú. él tiene el nivel para estar en un equipo top de las cinco grandes ligas europeas, que al final también juega la Champions, Sí. jugará el Mundial con Nigeria, pero obviamente, pues por ejemplo, para la estrella de Guinea Ecuatorial, Emilio Nsue, al final está jugando en Primera Federación con el Intercity y lo más grande que tiene es poder representar a Guinea Ecuatorial en la Copa África. Entonces ahí al final llega el tema de la determinación, ¿no? Y del contexto también que Ujú. envuelve al futbolista. Esto al igual también le ha podido pasar a los jugadores ganeses, porque sorprende que una selección histórica de África como Ghana, que tiene cuatro Copas África, no haya clasificado a la Copa. No sé, no sé, yo creo que a Ghana le está pasando un poco lo que te he dicho de Nigeria, ¿no? Que no terminan de encontrarse como equipo, no Mm. terminan de encontrarse como equipo. Es verdad que han clasificado para la Copa del Mundo, eh, pero ya ahí se va a ver qué tal, pero no terminan de encontrarse como equipo y muchas veces lo que quieren hacer es eh, como sobreponer las individualidades y esto, si te encuentras con un equipo que está, o sea, que tiene mentalizado que es más importante jugar como equipo, ya sea
para defender como para atacar, o sea, para todo, es un poco difícil que les ganes. Entonces, y claro, en las eliminatorias de la Copa África, que son diferentes a las de la Copa del Mundo, porque los formatos son un poco diferentes. Entonces, puedes tener ventajas en la Copa del Mundo porque tienes que jugar más partidos y a lo mejor no tengas rivales tan directos como en la Copa África. Porque Ghana, por ejemplo, a Ghana le cuesta mucho ganar a selecciones como Mozambique, que seguramente te ponen a Guinea contra Mozambique y la gente se cree que es cualquier selección, con que es un país que si no tiene mejor selección, no puede estar por debajo de nosotros, por ejemplo. Pero por nombre se puede pensar que es nada. Entonces, a Ghana le pasa lo que te digo de Nigeria, que yo pienso que no terminan de encontrarse como equipo y, como sabes, las individualidades en el fútbol no premian mucho, sobre todo en un fútbol tan difícil como el africano, que es muy físico, demasiado, y claro, si vas siempre a lo individual, yo creo que no te da, entonces tendremos que estar en la Copa África sin gana, que se quedan fuera jugadores grandes, y claro. Claro, y esto también, claro, es que al final, ahora hablando contigo, me estoy dando cuenta de que hay muchas selecciones históricamente grandes de África, que además tú lo vas repasando Ujú. plantilla y te das cuenta de que tienen muchos jugadores que están en las 5 grandes ligas europeas, que tienen muy buenas Claro. individualidades, tanto en defensa, centro del campo, ataque. Y claro, por la sensación Ujú. de lo que me estás contando, esas selecciones están primando por lo individual y por eso no acaban de arrancar. El caso de Ghana, que se ha quedado fuera de la Copa África, o el mismo Ujú. caso con Camerún y Nigeria, que Camerún. se han quedado fuera del Mundial. Exacto, exacto. Es que al final suele ser también, por ejemplo, un ejemplo bueno es Copa de África, la pasada. Un buen ejemplo es Costa de Marfil, eh, que después de perder 4-0 contra Zala, Mm. eh, intentan resolver sus problemas de inmediato porque ellos tenían también el mismo problema, que como equipo no se encontraban porque entre jugadores y seleccionador yo creo que no había chispa Claro. y claro, echan al seleccionador y ponen al actual, que él sí se entiende mucho con los jugadores y ves que es otro equipo. Mm. Y ves que es otro equipo. Por ejemplo, Nigeria, con el seleccionador actual, el capitán de Nigeria hace nada ha anunciado que se retira de la selección. Tiene 32 años. Claro. Poco Y pronto. claro, eso es porque no se entiende mucho o no hay muy buena chispa con el seleccionador. Y aparte, ves jugar a Nigeria y no parece un equipo. Mm. No parece un equipo. Entonces, eso es una desventaja para torneos como la Copa África y yo creo que es uno de los factores que le hacen a Nzalan un equipo un poco difícil, porque, o sea, que no es fácil que le expliques a una persona que un equipo como Costa de Marfil, que todos sus jugadores vienen de equipos de nivel elite, y que le gane un equipo donde están jugadores de segunda ref, primera ref, alguno en primera división en Italia entonces, otro en España. Es un poco desproporcionado. Entonces o sea, es este factor equipo y que le sobra a Nzalan. Entonces, por eso siempre estos tienen buenos resultados, sobre todo con el seleccionador actual, que se entiende mucho, que se entiende mucho con los jugadores y creo que eso es importante. Cuando no existe esto, eh, es muy difícil. Es muy Claro. difícil. Yo he estado revisando la plantilla de Nigeria, la de Costa de Marfil. Sobre todo Ujú. tienen sobre todo lo que más destaca a nivel de, sí que es verdad que de equipo, es el ataque. Posiblemente Nigeria tiene uno de Claro. los mejores tridentes. No sé si está ya la convocatoria o no, porque es que la base, como no hay una fecha, en plan, no nos han sacado Sí. todas de una golpe.
Sí que es verdad que Nigeria tiene un pedazo de tridente con Osimhen, con Chukwueze, si finalmente va también. Está por ahí también el Balón de Oro africano del 2024, Ademola Lookman. Tú, tanto a Ujú. Nigeria como a Costa de Marfil, que son los últimos finalistas, ¿cómo los ves de cara a la Copa África? ¿Crees que llegarán lejos? ¿Crees que no? ¿Crees que al igual habrá un batacazo de proporciones bíblicas? Yo creo que ahora mismo Nigeria comparado con Costa de Marfil está un poco mal, que Costa de Marfil después de ganar la Copa África pasada está bastante bien. O sea, por ejemplo, en las eliminatorias del Mundial han ganado todos sus partidos excepto uno en la vuelta contra Gabón, que empataron 1-1 y es un equipo del que se puede tener como favorito también, Costa de Marfil. Ya Nigeria, yo creo que a nivel de ataque en África no hay una sola selección que se les acerca. No hay una sola, ni Marruecos ni nadie. Nadie se le acerca a Nigeria. Lo que publicaron, bueno, lo que subí el otro día en Eje Sports es la prelista y creo que ahí hay como 18 delanteros en la prelista, porque ahí hay como 53 jugadores, porque de ahí van a sacar la lista oficial, y hay como 18 delanteros y todos son buenos. Mm. Ademola Lookman, Samu Chukwueze, Víctor Osimhen, Yuke, Akor Adams Bien. de Sevilla, o sea, son un montón. O sea, tienen para regalar y claro, lo que te digo, si Nigeria al final se encuentra como equipo y pueden jugar más como un bloque y no por individualidades, eh, no sé, habrán muy pocos rivales que le puedan sacar algo a Nigeria. Mm. Habrán muy El pocos que, rivales, así que sí. mm. Lo que sí que has mencionado, una selección que posiblemente, yo creo que, al menos desde fuera, lo que se ve es la favorita al torneo, que es Marruecos, ya no solamente, bueno, a ver, es Ujú, que entre el cuarto puesto que logró en el Mundial de Qatar, más luego que son la sede de la Copa Africana, ¿cómo lo ves a Marruecos? Porque sí que es verdad ujú. que desde fuera es eso, da la sensación de que es la gran aspirante a ganar. Sí, 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 es que no puedes sacar favoritos para la Copa África y dejar fuera a Marruecos. Al igual que la edición pasada, aunque al final el resultado fue otro, es que mis primeros favoritos son siempre Marruecos y Senegal, porque ahora mismo Senegal son también las tiene una selecciones que selección. mejor están. Mm. Sí, sí, sí. Senegal tiene buena selección. Y yo creo que lo que le pasa a Marruecos, lo que le pasa a Marruecos es como que a sus jugadores les cuesta un poco el fútbol africano, sobre todo en las fases finales de los torneos. Las fases finales de los torneos. Es que el fútbol profesional en Europa es muy diferente a. O sea, es como un equipo de Europa cuando juega, por ejemplo, con uno de Sudamérica. Mm. O sea, se ve muy diferente porque en Sudamérica y en África es un fútbol, juegan un fútbol que es muy físico, de Sí. muchísimo contacto y jugadores que juegan en ligas europeas o si tienes un equipo totalmente de jugadores que juegan en ligas europeas, o sea, te va a ser un poco complicado. Te va a ser un poco complicado porque te vas a encontrar con gente que está dispuesto a darte con todo y por todas partes. Y si no estás acostumbrado a eso, muy difícilmente les ganes. Entonces, Marruecos, con el fútbol que hace, que la mayoría de sus jugadores o tienen sistema español, les es mucho más fácil jugar, por ejemplo, en una Copa del Mundo, que es un fútbol donde se juega más a tapar espacios y esas cosas. En África no se juega así. En África es contacto puro, total, y si no puedes aguantar eso, no juegas. Es que Entonces, yo, pero da la pero sensación que este siempre. problema, perdón, da la sensación que este Ujú, problema lo llevan arrastrando sí. mucho tiempo, ¿no? O sea, al final Marruecos solo ha ganado una vez la Copa África y yo me acuerdo una vez, aquí tengo un conocido de mi Ujú, barrio que es marroquí y sí. yo le pregunté, pero oye, tío, Ahmed, ¿por qué, por qué Marruecos solo tiene, cómo puede ser que un país como Marruecos solo tenga una Copa Una África? copa. Y me dice, tío, es que históricamente Marruecos nunca ha sabido moverse en el fútbol africano, no sabe jugar el fútbol africano.
pero tampoco, él me dijo eso, pero tampoco me acabo de resolver las dudas. Entonces, Las claro, duras. claro, porque, claro, tú me estás contando esto, que entiendo que es un problema actual porque, claro, al final todos los jugadores de Marruecos, la gran mayoría, se han criado fuera. Vivimos al final en lo que el mundo ya es una aldea globalizada, por así decirlo. Ujú. Pero claro, este problema parece que lo arrastran desde hace muchos años. No sé tú cómo lo ves. No sé Pero cómo no es el sé, fútbol marroquí. yo creo que históricamente Marruecos no tiene la misma posición que ahora Mm, en África, porque es que si miras hacia atrás, hay selecciones que sí eran muy grandes, que aunque ahora no les va muy bien, por ejemplo, Egipto, mm, que es el máximo ganador de la Copa África con 7 trofeos. mm. Entonces, Sí, sí, sí. después tienes a Camerún, que históricamente siempre han tenido jugadores buenos, que también es el máximo ganador, con 5. Entonces, Mm, Marruecos yo creo que no ha tenido este papel de equipo grande siempre en el fútbol africano. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo ahora, yo creo que es muy diferente a lo que era antes. Porque de jugadores históricos, yo creo que es mucho más fácil que conozcas más de Nigeria, que siempre han tenido selecciones buenas, o sea, o Camerún o Ghana y Marruecos. Yo creo que ahora mismo está siendo un poco más grande que lo que ha sido. Entonces yo mm. entiendo que no hayan ganado mucho, porque están saliendo de una época donde dominaban otras selecciones que tenían unas posibilidades un poco más elevadas. Entonces, Claro, ahora claro. mismo si no ganan, sí que sería un poco difícil de explicar. Fracaso. Sería fracaso Sí, sí, sí. si no ganan o si no llegan lejos realmente. Ujú, claro, claro. Porque anteriormente, no sé, es que no sabría decirte muchas figuras marroquíes que destacaron, por ejemplo, en África. O sea, y Claro. si hablas de Camerún, de Egipto, de Nigeria, te puedes Te salen encontrar muchos más nombres, obviamente, te claro. salen mucho más nombres. Es eso, eso, eso. O sea, es como nosotros. Si Marruecos no tuviera la Copa de África que tiene, que es de hace mucho, que seguramente yo ni siquiera había nacido, eh, o sea, sería una selección con la que podrías comparar perfectamente con Salah. Mm. Pero claro, con Hombre, la sí, tendré los diferencia mismos de que ellos títulos. ahora tienen a. Sí, sí. Ahora mismo tienen a jugadores que juegan, o sea, donde todos juegan en la élite y esto les aleja mucho más de nosotros. Mm. Entonces, Hombre, tienen el Balón de Oro africano, Achraf Hakimi, que Ashraf, veremos si sí. llega, porque después de la patada criminal que le metió Luis Díaz, parece que está haciendo ahora entrenamientos intensivos para poder llegar, pero claro, al igual llega entre algodones. Yo creo que igual llega. ¿Tú crees que al igual que Ashraf no llegue o llegue al menos del 50%, le puede pesar demasiado a Marruecos? Porque posiblemente al mismo se Sí, estrella. sí que le puede pesar. Sí que le puede pesar la baja de Ashraf, porque Ashraf es un jugador que defensa, pero de defensa muy poco. Sí. Porque de defensa muy poco. Es un Y jugador total. es como, por ejemplo, Reinildo para Mozambique. Es más o menos así lo que suele ser Alfonso Davies para Canadá. O sea, estos jugadores son un poco Sí. así para su selección. O sea, que la baja de Hakimi se notaría mucho porque yo creo que para Marruecos es un jugador que aporta muchísimo en ataque, al igual que en su club. Mm. Entonces, Un conviene que playmaker. esté. Sí, Sí. un playmaker. O sea, nosotros lo que queremos es que estén todas las estrellas, todas. Queremos ver a todas nuestras estrellas. Es verdad que al final las fechas ponen en conflicto al torneo con los clubes, Mm. pero la baja de cualquier estrella, aparte de por el mismo equipo, yo creo que se va a notar, o sea, en el torneo. Así que lo que queremos es que lleguen todos. Si Hakimi está para jugar, 100% va. Aunque esté al 50-40%, ya te digo yo que va. Igual no juega la primera jornada, que es el 21, pero desde la segunda seguramente está Hakimi. Claro. La que sí que, bueno, esta próxima Copa África va a ser
el primer gran torneo, por así decirlo, de otra estrella de la selección de Marruecos, que es Brahim Díaz. Que aquí, bueno, aquí tampoco nos llega demasiada. Aquí en España no se habla mucho de Brahim, al igual te sale algún highlight, al igual te lo ves ahí en TikTok, algún gol que mete, tal. ¿Tú cómo lo ves? ¿O tú que has vivido más a fondo las eliminatorias y los partidos de los equipos africanos? ¿Cómo ves a Brahim Díaz? ¿Crees que puede carrilear la selección? ¿Crees que va a ser un jugador súper determinante para Marruecos? Bueno, al final tiene mucho que ver con cómo llega un jugador, ¿no? Anímicamente y el rendimiento. Al final, Brahim es un jugador que no está teniendo muchos minutos en el Madrid. O sea, no es un secreto. Y la verdad es que a mí no me termina de convencer exactamente Brahim como un jugador que pueda llevar por la espalda a su equipo, ya te lo digo yo. Pero también se pueden esperar sorpresas. También se Claro, pueden sí. esperar sorpresas. Lo que tiene Marruecos es que, por ejemplo, en el aspecto físico, que no se tendrá que preocupar mucho, que tienen a muy buenos jugadores y al tener este factor que a mí me gusta mucho de los equipos, el factor bloque, Mm. entonces puedes esperar que Brahim puede destacar, o sea, puede ser muy determinante. Independientemente o sea, de las sensaciones que a mí ya me da, puede ser muy, muy determinante. Porque em, es que la selección de Marruecos es como, por ejemplo, ¿cuál era este Madrid? Donde todo el mundo tenía capacidad para marcar goles. O sea, Mm. Marruecos es un equipo que llega mucho como un equipo, que llega al ataque como un equipo, defienden como un equipo. Entonces, eh, hay que ver cómo llegan. Pero creo que Brahim va a hacer un buen papel. Las veces que ha ido con la selección, ha hecho buenos números, marcando mucho, ayudando mucho, creo que para la Copa de África, pero como te digo, todas las estrellas quiero que vayan y si pueden romper, yo súper encantado, pero siempre que gane la Copa África en Salam, yo, Eso es lo primero, yo eso es lo primero. lo primero que todo. Mm. Yo creo que también dependerá un poco de cómo se sienta él, porque claro, parece con el Real Madrid parece que no siente la confianza de Xavi Alonso, que prefiere Ujú, poner por la banda derecha a Arda Güler, a Franco Mastantuono. Yo creo que ujú. dependerá un poco de lo expoliado que él se sienta, de la confianza que sienta por parte de Walid Regragui, que al final es el que lo llevó y que lo convenció para ir a la selección de Marruecos. Por cierto, muy buen entrenador, ¿eh? Creo que está Muy buen bastante infravalorado. entrenador. Es buenísimo, es buenísimo. Yo creo que en el aspecto de confianza con el seleccionador no, o sea, no tiene que preocuparse. Si dependiera solo de esto, entonces Brahim será el Balón de Oro de la Copa África. Porque confianza en él tiene 100% el seleccionador y puedes estar seguro que lo va a jugar todo siempre que esté disponible. Porque lo juega todos y va convocado. En la Copa Mm, África no puede ser suficiente. O sea, es que Brahim eh, es una de las estrellas de la selección. Entonces, claro. confianza del entrenador tiene 100%. Así que Mm, vamos a esperar. O sea, lo que quiero es que dé un mejor papel. O sea, es que yo ya le conocía de una forma diferente en el Milan, que era una persona que jugaba a morir, y en el Madrid como que le veo un poco diferente. Pero en la selección, en Marruecos, siempre está mucho más enchufado, le veo mucho más enchufado, y en la Copa mm, África si puede ser más, mucho mejor. Eso es lo que queremos para el torneo, que sea entretenido, que llame más vistas, que se vea por más, o sea, en más sitios. mm. Ahora te voy a preguntar un poco por el tema de las sorpresas, es decir, a Alan Salan no lo vamos a contar como sorpresa porque ya tenemos claro que llegará lejos, pero te quiero Ujú, preguntar por alguna sorpresa que creas tú que va a dar la campanada. Obviamente, pues hay gente que, por ejemplo, metería aquí a Egipto. Egipto no porque es un grande, aunque sí que es verdad que a nivel de jugadores no es, solo tiene casi más conocidos a Marmoush, a Mohamed Salah, pero por ejemplo también está el caso de la República Democrática del Congo que está ahí para clasificarse también al Mundial.
que se enfrentará, bueno, Ujú. dependiendo a Nueva Caledonia, a Jamaica, que está un jugador del Club Deportivo Castellón, que me gustaría que le fueras echando el Sí, ojo, Brian sí, Zipenga, no sé sí. si lo has visto Sí, mucho, jugón. Jugón de es un época, jugón. ¿eh? Sí, sí. Es un En jugón Castalia este. nos tiene enamorados, Zipenga. Es un jugón contra Nigeria. Es que tenía el balón pegado al pie. O sea, no se le iba. Le salía todos los regates que hacía. O sea, está loco este. Es un No, jugón. sí, sí, sí. Yo espero que lo renueven pronto porque Es después que. de esta temporada yo creo que es muy difícil que no vuele de Castalia, a no ser que ascendamos, que de momento estamos ahí, estamos sextos. O sea que, Ujú. el que pasa es que la segunda división ya sabes que es muy larga. Pero bueno, no me enrollo más, que si no me enrollo con las persianas. ¿Cuál crees tú que será la revelación de esta Copa África? Bueno, aunque exactamente no sería una revelación, o sea, es más lo mismo que has dicho de Egipto, la República Democrática del Congo, de hecho, que por jugadores es un equipo que me sorprendería, que es que no, estoy seguro de que para la mayoría de las personas no llega como favorito, Ujú. como un equipo favorito, pero a mí me sorprendería mucho que no llegasen a semifinales, por lo menos. Porque ahí es una mezcla de jugadores que juegan en ligas africanas y otros que salen de ligas europeas. Y es un equipo que tiene muy desarrollado el concepto ese que siempre te estoy repitiendo, bloque. Y Es un yo creo equipo que es un muy equipo bien que puede dar formado. la campanada, ¿eh? Claro. Sí, es un equipo muy bien formado y pueden dar la campanada a esos. Pueden dar la Mm. campanada a estos. ¿Alguno así más que A al ver, igual no tenga yo muy ubicado? Mar- Madagascar. Madagascar Madagascar. que, no sé, yo creo que se dicen muy pocas cosas de ellos, pero Madagascar tiene cositas. eh, a ver, por ejemplo, déjame mirar a quién tenemos aquí, pero no sé, es que tengo la sensación de que en Zalan, tengo la sensación de que Zalan va a jugar la final, pero como que me sigue faltando una cosa, ¿no? Para confirmarlo. Pero es que sorpresas, AFCON, Es ¿quién que llega? Madagascar, la gente al igual Un- lo único que sabe de Madagascar es la película. Claro, 100%, 100%. Mozambique es un equipo a tener en cuenta también, ¿eh? El equipo de Mozambique, Reinildo. sí, Mozambique suena a Mozambique. equipo duro defensivamente, ¿eh? Ujú. Sí, 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 Mozambique es un equipo duro defensivamente. También se pueden esperar cosas de Mali. Mali Mm. también es una selección que El tiene equipo un muy buen de Yves equipo. Bissouma puede ser, ¿está ahí? Sí, 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 es este. Mm. Es este. Mali Mm. suelen tener muy buen equipo y, claro, creo que su grupo va a ser bastante difícil, que están con Marruecos. Es verdad, Están en el y con Zambia puede ser, creo que también Sí, sí, está. sí, con, con, El con equipo Zambia. que es el equipo de Patson Daka, el que jugaba Ujú, en el sí, Leicester justo, City. en el Leicester, sí. Mm. Está Pues puede haber Zambia. bastantes sorpresillas, ¿eh? Sí, 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 sí. Tanzania también suele ser muy buen equipo. Tanzania, que la mayoría de sus jugadores son locales, que juegan en su liga. Y en Mm. algún que otro equipo en África, o sea, Egipto, Marruecos o Túnez. Benín también. Benín. Mm. Benín es un equipo bastante difícil también, que estuvo a punto ahí de clasificar a la Copa del Mundo en el grupo de Sudáfrica. Benín también, Mm. también es un buen equipo que se puede esperar cosas de ellos, aunque en el grupo D creo que hay como un poco de conflicto, forzando ahí el partido Senegal-República Democrática del Congo después del lío de las eliminatorias de la Copa del Mundo. Creo que es Mm. un partido que no hay que perderse. Y También bueno, Burkina bueno, Faso, eso. no hay De que Bertrand dejarla. Traoré, el único que No hay- conozco, la verdad.
Sí, sí, sí. Mítico No del hay que... Ajax, Olympique de Lyon. Grande este Chelsea, que también estuvo en el Chelsea Bertrand. Es un equipo que tampoco hay que quitarle el ojo. De hecho, ahí, como van a pasar mejores tercero, entonces debemos tener mucho ojo ahí, porque Argelia nos tienen ganas, porque en Camerún se la metimos, pero sí, 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 se la liamos mucho en Camerún y desde entonces nos tienen muchas ganas. O sea, en Burkina Faso. un partido que no se puede perder uno. Sí, 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 no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Contra Burkina Faso es un rival duro, lo que habías dicho antes de Mozambique, defensivamente, Burkina Faso es muy duro y no tienen mal ataque. Creo que llega Bertrand Traoré porque no se pierde un solo penalti. Eh, entonces, yo creo que se puede esperar sorpresas por muchos lados. También está Gabón, ¿eh? Gabón De con verdad, la Aubameyang. Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang. Sí, ahí con Denis Bouanga, que la está rompiendo en la MLS, y se pueden esperar cosas también de Gabón. Pues mira, Pedro, queda 4 minutos 50 para que se cierre la sesión. Así Ujú. que, bueno, quería agradecerte que hayas estado presente en esta charla. Creo que cualquiera que vea esta charla de la Copa África, yo creo que habrá aprendido un montón y sobre todo le habrán Sí. dado muchas ganas de, bueno, de seguir este torneo que comenzará el 20-21 de diciembre. Y ya Ujú. para finalizar te voy a pedir una porrita para la final. Sé que vas a meter al Enzalan. ¿Enzalan contra quién? ¿Contra quién y va? Eh, Resu- a ver, así sin más no ¿Resultado? metería en Zalán, pero yo creo que Marruecos y Senegal pueden llegar a la final de esta Copa África. O si no Senegal, la República Democrática del Congo, pero seguro que llega a Marruecos. Marruecos, Senegal, República Democrática del Congo, y si no es ninguno de estos dos, tiene que ser en Zalán y ganamos la Copa África. Ay, ay, qué bonito sería verla ahí en Sue levantando la Copa Eso es África. levantando la copa, sería lo máximo, o sea, sería lo máximo. Pero ¿Y qué está. te digo? De que ¿Sí? no hay más. En Sue tiene, o sea, si esto pasa, yo me voy a Guinea y no vuelvo a España, tío. Claro, porque tú estás en Madrid, ¿no? Tú Sí, resides en sí, sí, Madrid. ahora mismo estoy en Madrid. Estoy en Madrid. Lo visitaré la semana que viene. Sí, ¿De qué barrio eres ya. tú? Estoy en Chamartín. San Martín. Ostras, pues yo creo Sí, que sí, tengo sí. ahí el Airbnb. Al igual nos vemos y todo, ¿eh? Sí, pues vienes a Madrid, me dices y nos vemos. De hecho, la casa está como a 10 minutos del Bernabéu andando. O sea, Ah, pues no tienes mala ubicación, ¿eh? no está nada lejos. O sea, así que, Paga bien Sport, ¿eh? no, no, a ver, pero Eje Sports es un proyecto propio que ahora mismo no creo que puede decir mucho, pero que le estoy dando cosas para ver si sale a flote para el fútbol africano en español. O sea, que es el Sport es el fútbol africano en español, por así decirlo. O sea, no hay mejor forma de resumírselo a alguien, que muchas veces el fútbol africano tienes que leerlo a lo mejor en inglés, francés, y para muchos hispanos estos idiomas no son. Entonces, yo soy la comunidad del fútbol africano en español. Un poco como parecido a la media inglesa, que es el fútbol Sí, inglés en español. sí, sí. Sí, pues eso. Y claro, aunque es algo que nos ha salido así, yo creo que para vídeos podríamos estar programando y no sé, yo me puedo desplazar para grabar y esas cosas. Así que yo creo que saldría con mejor producción que el Zoom, que estoy ahí con la luz jodiendo todo el tiempo con la compu. Así que para las próximas veces igual lo miramos así y creo que es mejor. Así No, que sí, un sí, sí. Al placer. final todos los proyectos al final vivimos del periodismo y el periodismo Ujú. o te lo curras y sacas las uñas y los dientes o si no te comes un mojón. Te comes un mojón, te comes un mojón. Así que Perfecto, pues. es un placer que me hayas invitado
De hecho, ya te digo yo que había pensado también en decirte lo mismo, pero no me terminé de convencer. Y cuando me llegó David, es que vi el correo de David Herrera. Oye, ¿David? Sí, Sí, dije, no, soy yo. tiene que ser David, tiene que ser él. Y claro, es que no podía decirte que no. No podía decirte que no. Y es un placer. Ha sido un placer esta charla. Así que aquí estamos. Pues nada, Pedro, desde aquí cerramos y muchísimas gracias y te mando, uy, va, que tiro el vaso de agua, te mando aquí un Ujú. abrazo virtual y bueno, gente, nos vemos Igualmente. nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.